Amor fiel que fluyó desde la pesada cruz, me lavó, me salvó y llenó mi corazón. Amor fiel, Él quitó mis temores, mi dolor, me sostiene cuando ya no puedo andar. Amor fiel, que descendió mi Dios, y jamás retrocederé, pues miré cara a cara al amor, Jesús el amor fiel. Amor fiel que fluyó. De la pesada cruz, me lavó, me salvó y llenó mi corazón. Amor fiel, Él quitó mis temores, mi dolor, me sostiene cuando ya no puedo andar. Amor fiel, que descendió a mostrarme el camino de mi Dios, y jamás retroceder, pues miré cara a cara al amor, Jesús el amor fiel. Amor fiel descendió y la esperanza regresó a un mundo traidor de pecado y opresión. Amor fiel, mi Señor, poderoso Salvador, tu Espíritu guiará mi caminar. Amor fiel, que descendió a mostrarme el camino de mi Dios, y jamás retroceder, pues miré cara a cara al amor, Jesús el amor fiel. Al suelo vi caer una flor y Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga a todos, hermanos. Estamos ya en lo que es, hermanos, el seminario. El tema de hoy, el líder que pide, es el tema basado, hermanos, en el libro de Nehemías, capítulo 1 y versículo 2. El propósito, hermanos, mostrar el liderazgo relacionándolo con los demás. Introduciendo el tema, queremos decir, hermanos, que si queremos aprender como un líder, debe manejar sus peticiones para la obra de Dios. Podemos ir al libro de Nehemías, aunque la Biblia está llena de estas direcciones para líderes de nuestro tiempo. Recordemos, hermanos, que en mi tiempo de estudio, o quiero recordar algo en mi tiempo de estudio, recuerdo, hermanos, que leí un libro que se titulaba Cómo ser un líder. Pero ya cuando estaba dando la lectura, hermano, decía lo siguiente: un líder nace, no se hace.
como no sé, hermanos, si algunos estaremos de acuerdo en pero yo considero que el líder debe de nacer siendo un líder para que le vaya mejor, porque tantos intentos y tantas cosas que ya, hermano, hemos visto en muchos líderes que están dispuestos, pero a la hora, hermanos, desvanecen y ya no sirven para la obra del Señor. En este caso, hermano, estaremos viendo a un líder que demostró ante los ojos de los judíos y con los que se relacionó, que manejó todas las cosas con la ayuda de Dios. Y este hombre es Nehemías. Y lo vemos en Nehemías capítulo 1, versículo 11, hermanos. Este hombre en este texto, ¿verdad?, de Nehemías 1:11, muestra, como le decía yo, hermanos, a muchos líderes, los muestra de una manera eficaz. O sea, yo pienso que todos nosotros como ministros del Evangelio de Cristo deberíamos de ir, hermanos, a este libro, ¿verdad? Deberíamos de ir a este libro para ver, hermanos, lo que realmente encontramos para que sea nuestro guía de cada uno de nosotros si realmente queremos ver pues las hermosas bendiciones y realidades. Dice, hermanos, decía Nehemías en el capítulo 1, versículo 11, yo te ruego, Señor, que prestes atención a las súplicas de este humilde siervo tuyo y a las de todos los siervos que honran tu nombre. Concede a este siervo tuyo tener éxito ante el rey para que me conceda lo que le solicite. Mire, hermano, para que le conceda lo que le solicite. En esos días yo era copero del rey. ¿Cómo se comienza, hermano, a ser un líder? Nehemías era un copero, era un servidor. Dice que el trabajo de él era un copero, un servidor del rey. Pero Nehemías traía rasgos espirituales porque él era de Jerusalén, era judío. Y había hermanos pues nacido ahí con las enseñanzas judías y con las enseñanzas de Moisés, con las enseñanzas de sus padres, con las enseñanzas de su familia. Pero él siendo copero, hermano, note lo que está haciendo Nehemías aquí. Yo siempre digo, hermanos, que es importante que uno pues mire el panorama, porque le decía yo, hermanos, ahí hay hombres que nacen siendo líderes. Y cuando ellos nacen siendo líderes, hermano, miran panorama, miran futuro, miran, hermano, hacia adelante. Son futuristas. No se quedan ahí porque tienen ese don. Pero hay otros también, hermanos, que yo lo he visto y han adquirido eso, como por ejemplo, aquí nosotros vemos a este hombre siendo un copero, pero tenía, hermanos, rasgos de liderazgo. Quiero decirle, hermano, que el tema que se me asignó se titula El líder que pide. En este caso encontramos en este texto que hemos leído que Nehemías, siendo un líder muy espiritual, ya que su muestra de sus cualidades tiene un comienzo donde puso en acción sus cualidades. Observemos. Primeramente, hermanos, Nehemías se informa sobre Jerusalén, de cómo estaban sus condiciones. Lógicamente, hermanos, cuando uno tiene esa visión, siempre va a buscar cómo está la situación, el panorama y el lugar donde realmente uno va a trabajar o va a frecuentar. Segundo, hermano, él busca demostrar su humillación declarando sus pecados y los pecados del pueblo judío. Mire, hermano, estamos viendo situaciones de lo que es Nehemías.
Pero cuando nosotros vemos, hermano, esto, él está haciendo una limpieza del pueblo. Tercero, hermano, se propone hablar con Dios en ayuno y oración. Y cuarto, se le declara que escuche su oración y conceda su petición y que dé respuesta de lo que va a pedir para su plan. ¿Qué pasa, hermanos, entonces cuando un líder está dispuesto a pedir? ¿Para qué va a pedir? ¿Qué va a hacer con lo que va a pedir? ¿Cuál es su disposición? En este caso, yo pienso, Nehemías teniendo su trabajo, ¿por qué se interesó tanto en reparar el muro de Jerusalén? Sencillamente, hermanos, porque Nehemías tenía rasgos espirituales. Ya, hermano, le mencioné que él era descendiente judío. Y hubo en ese tiempo, hermanos, donde los judíos fueron exterminados, fueron, hermanos, apresados, hermanos, y por eso Nehemías informó de los amigos que fueron donde él. ¿Verdad que si nosotros leemos todo el libro, capítulo 1 y 2, pero no nos va a dar tiempo? Por eso yo solo le estoy tocando Nehemías 1:11, porque él en ese momento, después de haberse informado de cómo estaba la situación y que los amigos le habían dicho que había un remanente, y ese remanente que había ahí, hermanos, pues eran parte de los judíos que habían huido y que no, hermanos, no los pudieron apresar o capturarlos o esclavizarlos, o hermanos, en ese tiempo. Luego, hermanos, de eso, Nehemías, como un buen líder, decía en el versículo, en el punto número 1, primero se informa cómo está Jerusalén y cómo estaban sus condiciones. Los amigos le dijeron, Jerusalén está devastada, sus puertas, sus muros caídos, sus puertas quemadas, y hay un remanente. El remanente, hermano, eran unos judíos que estaban ahí, hermanos, pero sus condiciones eran no agradables, como por ejemplo cuando alguien anda, ¿verdad?, decir que se va a un país a otro y que si no está documentado o no tiene legalmente sus documentos, va a andar a escondidas, hermano, tratando de evitar, ¿verdad?, cualquier situación. Casi similarmente estaban los judíos en esta ruina. Luego, hermanos, de que él se da cuenta, llora, ¿verdad? Llora. Yo no sé si hermanos, en muchas ocasiones nosotros hemos llorado, porque un líder es uno aquel que levanta una obra de Dios, y que cuando levanta una obra de Dios, hermano, a veces la gente es indispuesta, hermano, la gente le cierra las puertas, la gente le da la espalda, hermano, y aún así uno lucha y lucha. El verdadero líder lucha, hermano, se levanta y sigue adelante, como este caso de Nehemías. Nehemías, hermano, demostró su humillación, declarando su pecado y los pecados del pueblo judío. Yo pienso, hermanos, que nosotros en nuestro tiempo, como líderes que somos, siempre debemos de estar involucrados en estas situaciones. Cuando usted mira que su congregación, hermano, se le está revelando a Dios, ¿verdad? Yo me imagino que usted sufre con su familia, o hermanos, usted se desconcentra, se estresa, hermano, se pone en una situación bien difícil. Nehemías, en este caso, se humilló y declaró su pecado delante de Dios. Pero él, hermano, antes de hablar con Dios, se entrega en ayuno y oración. Recordemos que los judíos, hermano, ayunaban y oraban. Era hermanos, una dedicación de ellos de parte de Dios, así como nosotros hoy en día nos arrodillamos para orar, ¿verdad? O nos humillamos ante Dios en la oración. Y también, hermanos, pues
estamos puros, vamos santificados a la iglesia. Así lo hizo Jeremías, hermanos, porque él se disponía a hablar con Dios y proponerle lo que realmente él iba a hacer en su plan. Y en el punto número 4, hermano, miramos que él declaró, ¿verdad? Y le declara que le escuche la oración y que por favor conceda su petición y dé respuesta de lo que va a pedir para su plan. Ahora, hermano, yo no sé si usted es de esos cristianos que pone metas, que pone propósitos con su familia, que le pone, hermanos, en manos de Dios, la iglesia, y que sus propósitos y sus planes con ella es ir muy adelante, porque eso es lo que expresa el libro de Nehemías. Y eso es lo que expresa él cuando está, hermanos, platicando con Dios. Hay muchos de nosotros que tenemos proyectos, tenemos metas, tenemos propósitos para la congregación. A veces la congregación se rebela, a veces la congregación trabaja, a veces la congregación hace muchas cosas buenas, hermano, pero siempre el líder que guía, el líder que planifica, el líder que va a llevar la iglesia en sus espaldas, siempre debe de estarle pidiendo a Dios que le conceda sus peticiones y que por favor dé respuesta de lo que va a pedir en su plan. ¿Qué cosas estamos pidiendo hoy en día? Lógicamente, cuando estamos involucrados en la obra de Dios, pedimos para compartir con la iglesia. Pedimos, hermano, para realizar muchas cosas. Hay congregaciones que, hermano, necesitan de dinero para los proyectos. Necesitan, hermano, de muchas cosas. Y a veces, hermano, pues hay que pedirle a la iglesia también que se despojen de todas las cosas, que, hermanos, que den. En este caso, Nehemías le pidió al rey. El rey, hermano, es un rey que tiene todo. Tiene dominio, tiene prosperidad, tiene riqueza, tiene todo. Pero en esa oportunidad Dios tenía que tocar el corazón del rey. Porque Nehemías sencillamente era un trabajador, era un obrero que le estaba sirviendo a terceros. Pero Dios, hermano, toca el corazón del rey y le concede lo que él está pidiendo. Un líder, hermano, que pide debe poner a Dios primero lo que necesita pedir. Primeramente pedir para la obra de Dios. Nehemías estaba, hermanos, tenía un buen trabajo. Él era copero del rey. Yo pienso que qué necesidad tenía él para pedir un favor a terceros. ¿Qué fue, hermanos, lo que motivó a hacer a Nehemías eso? El amor a Dios y a su descendencia. Eso fue lo que motivó a Nehemías, y más que todo, el amor hacia Dios. Nosotros, hermanos, debemos de mantener eso siempre también, el amor a Dios. Debemos de mantenerlo siempre. Y como líderes, hermanos, responsables, lo primero que debe de existir, mire, yo le digo a usted, si usted tiene amor por la obra de Dios, si usted se despoja por la obra de Dios, si usted ora, si usted llora, si usted, hermano, se concentra, si usted, hermano, insiste, créalo que, hermano, usted no va a pedir en vano. No va a pedir en vano, porque Dios concedió a Nehemías lo que él necesitaba. Y así es, hermano, un líder hoy en nuestro tiempo. Un líder debe de pedir para poner a Dios primero de lo que necesita pedir. Dice la Biblia que lo demás viene por añadidura. Cuando nosotros estamos ahí, hermano, vamos a llevar una vida muy, muy bendecida. Muy bendecida. Eso es lo que el libro de Nehemías nos está, hermano, enseñando en este día de hoy.
Primeramente, nosotros nos debe interesar mucho la obra de Dios, porque Nehemías así lo hizo. A pesar del trabajo que él tenía, fue a pedir. ¿Y eso por qué, hermanos? Por amor a Dios y a su descendencia. Nosotros, hermanos, siempre que vamos a pedir, debemos de pedir por amor a Dios y por los hermanos. Nehemías andaba triste, hermano. Lloraba, estaba triste, estaba compungido. ¿Por qué, hermanos, estaba compungido? Adolorido, pero como un buen líder, buscó cómo pedir para la obra del Señor. Primeramente, hermanos, podemos analizar lo primero. Pide permiso de su trabajo. Mire cómo maneja un líder la obra de Dios. Pide permiso en su trabajo. Pidió cartas para que no hubiera obstáculos, para que el diablo, hermanos, no le obstaculizara. Recuerde que en ese tiempo, hermano, los mentados manos derechas de los reyes con los judíos eran bien duros, porque ellos sabían que eran extranjeros y siempre obstaculizaban cualquier problema. Usted ya vio el libro de Daniel, ¿verdad? Cuando los hombres vieron que Daniel no adoraba la estatua del rey. Fueron, hermano, corrieron, andaban vigiándolo y fueron a decirle al rey. Y el rey lo mete al horno de fuego. Luego, hermano, él pide cartas para que no hubieran obstáculos. Luego, hermano, pide madera para reparar las puertas y partes del edificio de la casa de Dios, donde los judíos se centraban para adorar. Luego, hermano, pide material que se necesitaba para la dedicación del templo. Mire. Y luego, hermano, pidió el remanente de Israel que se unieran a trabajar para la obra de Dios. Miren, no, es sencillo. Ahora yo le voy a decir, como un buen líder, aquí nosotros decimos, hermano, no tira la toalla. Un buen líder insiste, un buen líder trabaja, un buen líder hace la obra de Dios. Un buen líder es, hermano, futurista. Un buen líder, hermano, es proyectista. Y un buen líder, hermano, con Dios va a ir al cielo. Va a lograr la vida eterna. Porque logra ganar su familia y es de buen testimonio ante la gente, ante la iglesia, hermano, que llegan, hermano, a admirarlo, a amarlo, hermano, y trabajar. Mire, por eso él primeramente se informó de que se había remanente de Israel, porque él, hermano, pues lógicamente, siendo un buen líder, pienso que él empezó a planificar, ¿verdad? En su trabajo hay momentos que en el trabajo hay descanso. Yo pienso que en ese momento él se ponía a elaborar, hermano, su plan de trabajo, porque él, hermano, estaba planificando ya, primeramente, pedir permiso en su trabajo, como ya se lo dije, ¿verdad? Y luego pedir cartas para que donde él iba, pues los generales y los que dependían del rey no le pusieran trabas a lo que él iba a hacer. Y también que le dieran madera para reparar y material que necesitaba para dedicarlo al templo, hermanos, reparar el altar, reparar todos los inmobiliarios que necesitaba hacer. Y luego, hermano, une al remanente de Israel. ¿Cómo lo hizo? Dios estaba haciendo todo eso. La pregunta a hacer, hermanos, en esta es, ¿qué hacemos para pedir para la obra del Señor? ¿Qué estamos haciendo nosotros, hermano, para complacer a Dios? Sabemos, hermano, que la situación es tocar puertas, tocar corazones. Hay muchos hermanos en lo económico
no pueden reparar un edificio, no pueden reparar una ventana, no pueden reparar una puerta, porque no toca los corazones de los hermanos en la iglesia. Hay hermanos en la iglesia que desperdician, hermanos, su economía, desperdician el dinero que Dios les da. Y hay hermanos que nos sometemos solamente a que no, que la ofrenda es para eso. La ofrenda es para eso. Yo sé que hay lugares que realmente, hermanos, las ofrendas son de gran volumen. Como hay países, hermanos, que no hay ofrendas, hermanos. Por ejemplo, aquí en Honduras hay iglesias que solo ofrendan, hermano, por decirle $4, $5 a la semana. ¿Qué va a hacer una congregación con $5 a la semana? Hermano, ¿qué va a hacer? En esos lugares, le estoy hablando de esos lugares remotos en las afueras de la ciudad. ¿Qué va a hacer, hermano? Hay que tocar corazones, hay que tocar, hermano, medios. Yo no le digo que le vaya a pedir a los sectarios, pero el pueblo de Dios es inmenso. Y nosotros, hermanos, podemos pedir para la obra del Señor. Hay muchos líderes que en el reino de Dios tienen todo en el mundo. Y han dejado sus huellas que siguen viendo, hermanos, y se seguirán viendo hasta la venida del Señor Jesús. Un líder escogido por el Señor Jesús debe imitar a Nehemías como el líder completo. Pide a Dios muchas cosas para el reino del Señor. Dialoga con Dios en sus oraciones. Estamos hablando del líder de nuestro tiempo. Pide a Dios, hermanos, en sus oraciones. Debe de estar compungido. Debe derramar sus lágrimas y buscar soluciones a las necesidades de la obra de Dios. Trata todo lo posible por proveer lo suficiente para que la iglesia se mantenga como el Señor Jesús lo quiere y lo desea. Cuida de las ovejas del Señor, dándole su alimento, que es la palabra de Dios, a tiempo y afuera de tiempo. Camina con Dios. Nunca debe descuidar e ir por el camino que Dios quiere que vaya para tener éxito en su carrera espiritual junto con su familia y todos aquellos hermanos que somos parte como su familia espiritual. Ese hermano debe de ser la aptitud de un buen líder en nuestro tiempo. Ese hermano debe de ser el futuro de un líder de nuestro tiempo. Nehemías, hermano, al final reparó todo, hermano, y dígame usted cómo fue que reparó todo Nehemías. Todo lo hizo, todo lo planificó, todo lo que necesitaba. Nehemías, hermano, primero fue a ver cómo estaba Jerusalén, los muros, cómo estaban los muros, cómo estaban las puertas. Le habían anunciado. Pero Nehemías, hermanos, se escapó en un momento, ¿verdad? Para ir a ver cómo estaba la situación. Hace cálculos, hermano. Hace cálculos. Empieza, hermano, a planificar primeramente con el Hacedor, con el poderoso, con el omnipotente, con el omnisciente Dios, que todo lo puede, que todo lo hace, que todo lo que Él quiere lo va a tener, porque Él es dueño de todo, hermanos. Segundo, hermano, se humilla ante Dios declarando su pecado. Señor, perdone mi pecado, perdone el pecado de mi pueblo. Porque en cierta ocasión Nehemías, su descendencia, hermano, ya sabía, como aquel caso de Salomón cuando hizo el templo, y declaró, hermanos, lo siguiente: Señor,
cuando este pueblo peque contra ti, y ellos se arrepintieren y vieren a su cielo, a su lugar, por favor, Señor, escúchalos y perdónalos. Nehemías estaba haciendo las mismas palabras del Señor. Salomón, hermanos, también recuerdo, hermanos, que Moisés, cuando bajó del pueblo, hermano, del Sinaí, de la montaña del Sinaí, cuando él subió allí a traer las leyes, hermano, y cuando miró al pueblo rebelde, dijo el Señor: voy a destruir este pueblo y de ti voy a hacer una nación. ¿Qué hizo Moisés? Hermano, apeló al corazón de Dios, a la misericordia de Dios en oración, y le dijo: mejor, Señor, destrúyeme a mí, pero este pueblo no lo hagas, porque vas a hacer burla de Egipto y de las regiones alrededores. Otra intercesión. En este caso, hermanos, también estaba, hermanos, Nehemías declarando a Dios el pecado del pueblo, el por qué Jerusalén había sido destruida. Nosotros en la iglesia, hermano, debemos de ver cada detalle. Debemos de amar a la gente que llega por primera vez y empezar a trabajar con ellos. Debemos, hermano, de observar qué cosas están mal y qué cosas están bien. Debemos, hermano, de enseñar a la membresía el propósito de Dios. Que el propósito de Dios, hermano, es único: salvación, vida eterna. Por eso, hermano, estamos en este momento hablando de liderazgo en este tema de hoy, así como también, hermano, estamos hablando, los otros hermanos están hablando de liderazgo. Y yo le digo, hermano, que algo que se nos quede, algo que podamos aplicar en nuestra vida, hermano, hagámoslo, porque Dios nos ha llamado. Si usted es un líder que ha nacido ya con esas cualidades de un líder, hermano, siga adelante. Siga adelante, hermano. No desmaye. Si usted, hermano, se mira que el trabajo de Dios es duro, hermano. Es duro porque es duro en el aspecto de que hay que sufrir. El amor es sufrido. El amor es benigno. El amor, hermano, debe de sufrir. Para cuando uno tiene amor, uno debe de sufrir por Dios, hermano. Si usted lo hace, asegura la vida eterna. Asegura, hermanos, la bendición del Señor. Y nosotros, hermanos, le animamos. Nosotros le animamos, hermano, aquí, para que si usted es un líder o está comenzando, hermano, a ser un líder, siga adelante, hermano. Pida consejo a hermano Timoteo, Tito. Se arrimaron al apóstol Pablo. Marcos, los hermanos, los colaboradores, Lucas, mire, se arrimaron al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, hermanos, era un líder. Y él, hermano, los anduvo instruyendo y los llevó y los guió, hermano, y los dejó en congregaciones para que ellos ya quedaran. Los instruyó con un buen líder, así como también nosotros. Agarre de la congregación jovencitos y prepárelos para la obra de Dios. Nehemías, hermano, agarró el remanente y en el remanente le pregunta que quién podía arreglar la puerta, quién podía arreglar el muro, quién podía, hermano, labrar piedra, quién podía hacer asfalto, quién podía, hermanos, acarrear el agua, quién podía cuidar, porque dice también, hermanos, que en la reparación del templo uno estaba con la espada y también vigilando. Mire qué duro fue eso para los judíos, pero
ellos tenían un líder. Y ese líder que ellos tenían, hermanos, se llama Nehemías. Yo les recomiendo a usted lea todo el libro Nehemías, hermano, y apliquémoslo para nuestra vida. Yo sé que los hermanos tienen muchos temas como los que ya pasaron, hermano, a partir de las 2 de la tarde, cuando se inició el primero, que han hablado estos temas, hermano, de liderazgo que uno debe de tener. Y aquí, hermano, encontramos entonces una grata enseñanza. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque si nosotros hoy estamos siendo guiados por Dios y que nos ha escogido y nos ha puesto en la iglesia, es porque Él nos ha visto, hermanos, que sí podemos. Y que en el transcurso del tiempo, los años, hermanos, nos harán madurar y nos harán crecer, hermanos, y seremos unos grandes líderes, como aquellos que ya, hermanos, en nuestra edad de 18 años, de 20 años, de 27 años en la iglesia, de 30, de 40, hermanos, mantienen un liderazgo muy eficaz. Un liderazgo muy eficaz. Y es ahí, hermanos, donde nosotros estamos, pues, en este momento, animando a todos aquellos hermanos que comienzan su vida. Nehemías capítulo 1 y versículo 2, hermanos, nos señalan lo que él planificó. Tenemos tiempo para leer, hermanos. Mire, palabra de Nehemías, hijo de Hacalías, en el mes de Quisleu del año 20, mientras yo me encontraba en Susa, que era la ciudad capital del reino, recibí la visita de Yanani, uno de mis hermanos y de algunos varones de Judá, al preguntarles por los judíos que habían escapado con vida del cautiverio y por Jerusalén. Me dijeron: los cautivos quedaron con vida, están muy mal y pasando por muchas vergüenzas. La muralla de Jerusalén está en ruinas y las puertas de la ciudad fueron quemadas. Note esto, hermano. En este momento está recibiendo la información. Al recibir la información, hermanos, es importante que nosotros estemos, como dice, hermanos, o como estaba él, a la expectativa, escuchando, hermano, lo que se le estaba informando. ¿Cuál fue la reacción? ¿Cuál es la reacción de un buen líder, hermano, cuando sabe las malas noticias? En cierta ocasión el apóstol Pablo dice que les declara, hermanos, en el libro de Hechos, capítulo, hermanos, 28, dice: he llorado, he derramado mis lágrimas por todos ustedes. Porque recuerde, hermano, que a veces el apóstol Pablo le llegaban malas noticias de la iglesia. No eran agradables las noticias que le daban a veces, hermano, los misioneros que llegaban donde él, lo pasaban y lo veían. Y le declaraban: la iglesia en Éfeso, la iglesia en Tesalónica, la iglesia en Corinto están con graves desórdenes. Para él, hermano, sufría por la iglesia. Y él, hermano, al sufrir, pues, casi igual a Nehemías. Nehemías sintió tanto, hermano, se compungió tanto cuando oyó decir a estos que los que quedaron con vida estaban muy mal. Usted sabe, hermano, la palabra muy mal. La palabra muy mal es extremadamente. No comen, no pueden obtener nada, no tienen trabajo, no tienen vestuario, hermano, no tienen nada. ¿Y en qué situación estaban pasando entonces? Mire, hermano, dice que pasaban muchas vergüenzas
Tal vez, hermano, digo yo que les pasaba como aquel hombre, hermanos, aquel hombre que estaba, ¿se acuerda del hijo pródigo? Que dice que él, hermano, anhelaba comer las algarrobas de los cerdos. Hermano, estaba en una extrema pobreza, pero ese tan siquiera tenía deseo. Y yo pienso que esta gente, hermano, que se quedó allí, que por las situaciones que estaba pasando tenía muchas vergüenzas. La muralla de Jerusalén está en ruinas y las puertas de la ciudad fueron quemadas. En el 4 es la reacción de él, 1:4. Dice, cuando escuché esto me senté a llorar. Durante varios días me puse en duelo y ayuné y oré a Dios de los cielos. Mire, muchos días estuvo orando Nehemías. Muchos días estuvo orando. Al orar, hermanos, mire bien, son aptitudes de humillación. Uno debe de humillarse, hermano, como ya lo he dicho antes. Pero ya en el versículo 4, hermanos, empieza a orar al Señor. Porque él dice en el 4 que se sentó a llorar. Y dice también, hermanos, que se puso, dice, en duelo. Usted, hermano, por los familias o el pueblo caído y muerto, asesinado. Y después ayunó y oró a Dios de los cielos. Mire qué dedicación la de un buen líder. Y le dijo, Señor, Dios de los cielos, tú eres fuerte y temible, cumples tu pacto, eres misericordioso con los que te aman y guardas tus mandamientos. Yo te ruego. Hermanos, un buen líder se humilla diciendo estas palabras. Por favor, dice que prestes atención a las súplicas que de día y de noche te hace este humilde siervo tuyo. En favor de Israel, reconozco que tu pueblo Israel ha pecado contra ti, lo mismo que a mis antepasados y yo. Nuestra corrupción ha llegado a los extremos, que no hemos cumplido con los mandamientos, leyes y estatutos que le diste a tu siervo Moisés. Dice el verso 8, recuerda que ya le habías advertido a Moisés que si nosotros llegáramos a pecar, tú nos dispersarías entre las naciones. Pero que si nos arrepentíamos y te buscábamos y cumplíamos tus mandamientos y los poníamos por obra, tú nos harías volver y nos llevarías a la tierra que elegiste como residencia de tu nombre, aun cuando no hubieres dispersado los confines de los cielos. Señor, somos tu pueblo, somos tus siervos, somos tu gran poder y tu brazo poderoso. Nos libraste de la esclavitud. Y el 11, hermanos, yo te ruego, Señor, que prestes atención a las súplicas que este humilde siervo tuyo y a las que de todos tus siervos que honran tu nombre, concede a este siervo tuyo tener éxito ante el rey para que me conceda lo que solicite en esos días. Yo era copero del rey. Ahí está, hermanos. Ahí está. Yo le digo, hermano, y si usted se cruza al número 2, al capítulo número 2, usted mire, hermano, cómo ya él empieza a demostrar sus tácticas, sus agilidades, para que el rey le pudiera conceder lo que tanto anhelaba como un líder escogido para Dios. Mi amado hermano, si hay tiempo que hay que sufrir, hay que sufrir. Si hay que desmayar, hay que desmayar. Si hay, hermano, que tener hambre, hay que tener hambre. Si hay que andar desnudo, hay que andar desnudo. Pero como un buen líder que es,
como un buen líder, hermano, que se ha preparado, como un buen líder que ha madurado, que ha crecido, y con un buen líder que está sentado ahí, nadie lo mueve en la iglesia, debe de humillarse. No tenemos hoy el mandamiento de ayunar, pero sí, hermano, usted puede compungirse de corazón. Buscar métodos. Buscar, hermano, como hizo Nehemías. Él empezó a usar, hermano, sus tácticas. Cuando fue al rey, se mostró triste porque Dios estaba con él. Y Dios, hermano, ya estaba dirigiéndolo, estaba recompensándolo, estaba dándole las peticiones que él ya había hecho. Las peticiones que él ya había hecho. Dios le estaba concediendo. El rey le pregunta: ¿qué te pasa? ¿Estás enfermo? Nehemías, ¿qué te sucede? Y empieza a decirle. Dios ya tenía planificado al lado de Nehemías lo que iba a hacer. ¿Por qué, hermanos? Porque miró el corazón de Nehemías. Miró su dedicación. Miró su interés. Miró, hermano, la capacidad. Miró la aptitud. Y miró el amor que Nehemías le brindaba a él por dedicarse, hermanos, a ir, a viajar a un lugar donde iba, hermanos, a frecuentar muchos problemas, muchas dificultades. Un líder, hermano, debe de saber que en el camino espiritual va a sufrir muchos problemas, va a tener muchas dificultades. Yo admiro realmente, hermanos, cuando estoy escuchando a un hermano que está predicando, cómo muestra, hermanos, su alegría, su gozo, su fuego que hay en su espíritu cuando está predicando la palabra de Dios. Pero si nosotros ya lo hubiéramos por dentro, que solo la esposa y solo los hijos miran lo que sufren, hermano, eso nosotros no nos damos cuenta. Pero Dios, sí, hermanos, porque Dios está viendo la dedicación de ese liderazgo, de ese líder que ha guiado a su familia al amor de Dios, que ha guiado a su familia a ser cristiana y que está guiando a su familia a llevarla al cielo. Noé, hermanos, fue uno de los ejemplos hermosos donde llevó a su familia a la vida eterna. Lo salvó, dice la Biblia, 8 personas. Tenemos, hermano, a hombres espirituales, los apóstoles, cómo murieron, cómo enfrentaron. Nosotros a veces, hermano, queremos ser líderes solamente de escritorio. Dicen muchos hermanos por ahí, no sé si los hermanos concuerdan, pero un líder, hermano, se pone al lado del otro a dirigirlo y se pone al lado del otro a guiarlo y se pone al lado del otro a trabajar. No solo ordena. Un líder no solo ordena, hermano. Un líder guía al lado de los demás. Un líder hace lo que Dios dice que tiene que hacer. Un líder, hermano, se deja guiar por Dios, se humilla y pide para el Señor. Que el Señor les bendiga en esta hermosa mañana, o tarde, perdón. Que Dios les bendiga en esta hermosa tarde y noche, hermanos. Vamos a concluir en esta noche dejando, hermanos, ya al siguiente programa que viene a continuación. Quiero concluir, hermano, diciéndole que el Señor bendiga a todos los líderes que piden para dar a los que de Él necesitan.
No hay menor duda. No existe la menor duda que siendo así, Dios siempre estará con él donde quiera que vaya. Josué capítulo 1, versículo 7. Mire, Josué 1:7 dice lo siguiente, hermano. Pero tienes que esforzarte y ser muy valiente. Pon mucho cuidado y actúa de acuerdo con las leyes que te dio mi siervo Moisés. Nunca te apartes de ellas, ni a la derecha ni a la izquierda, y así tendrás éxito en todo lo que emprenda. Hermanos, líderes, sigamos adelante. No importa lo que esté en el camino. No importan los obstáculos. No importan las afrentas. No importan las persecuciones. No importa, hermano, la rebeldía. No importa, hermanos, lo que esté. Pero con el Señor vamos a ser muy triunfantes. Hermanos, que el Señor me los bendiga. Amén. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. En este momento trasladamos, hermanos, vamos a poner una alabanza y vamos a, hermanos, a trasladar en los micrófonos a la cabina de radio principal para luego, hermanos, continuar con el programa de esta hermosa noche. Ha sido un placer, hermanos, exponer este hermoso tema de hoy. Que el Señor les bendiga. En la mansión do Cristo está, allí no habrá tribulación. Cerca de ti, Señor, quiero morar. Tu grande y tierno amor quiero gozar. Llena mi pobre ser, limpia mi corazón, hazme tu rostro ver en comunión. Pasos inciertos doy, el sol se va, mas si contigo estoy, no temo ya. Himnos de gratitud, ferviente cantaré, y fiel a ti, Jesús, siempre seré. Día feliz veré, creyendo en ti, en que yo habitaré cerca de